Así que vamos a hablar hoy de eso. Menos mal, voy a hablar, decí mejor voy a hablar vos solito, porque yo me siento mal, me duele un poquito acá. Bueno, seguramente es algo que comiste y no. No comí Entonces vamos a hablar todo de el día. hipocondría y vamos a dedicarnos específicamente... Es que me siento mal en serio, vos no sos médico, no me podés revisar. Sí, bueno, pero ahora estoy haciendo el programa en realidad, no podemos revisar ahora, no puedo salir de cámara. ¿Qué te cuesta tocarme acá un poquito? No me cuesta nada. Pero de verdad lo que te quiero decir es que te aseguro que no tenés nada, quédate tranquila, No, porque pasa yo nada. estoy segura que tengo algo porque me siento mal, realmente, en serio. No, pero esto te pasa muy seguido, Gaby, vos Todo sabés que el te pasa muy tiempo, seguido. sí, Yo sé. Y además te empezó a pasar cuando te enteraste que Flor tenía un poquito de dolor de panza, Claro. que le había caído mal y vos dijiste, Es uy, que a mí yo también. también, sí, Yo sé. igual Bueno, que a ella, te voy a decir una juro. cosa, eso es hipocondría. Ojalá fuera hipocondría, Jorge, esto es real lo que a mí me pasa, es esto. Bueno, muy bien, mira, Gaby, ¿sabés qué? ¿Qué? Andá con Flor, que en realidad el médico la acaba de ver, y ella te va a dar un medicamento, mientras tanto nosotros nos vamos a ocupar de otra cosa. Pero vos quedate tranquilita que yo me ocupo, ¿eh? Bueno, andá, mi vida, andá. Sí, yo voy, chao. Andá, chao, hasta luego. No me quiso atender. Y yo le pido disculpas a usted porque nos tomemos esto en broma para empezar, pero como usted sabe, nosotros creemos que empezar por reírnos de las cosas que nos pasa es el principio del camino para empezar a resolverlas. La hipocondría no es una broma, la hipocondría es una enfermedad y como tal una enfermedad bastante seria y que trae muchos problemas a quien no padece. Nos reímos hoy un poquito de ella solamente para bajar un poco de tensión, para prepararnos para ver este testimonio. Vamos a ver. No sabía bien qué era ser hipocondríaca. Después de un infarto de un familiar, que había escuchado que los síntomas que había tenido esta persona, que eran dolores en los brazos y un malestar en el pecho. Y empecé a tener esos síntomas sin darme cuenta. Yo no había pensado en nada. Y de hecho, viejo, fui a un cardiólogo. Me hicieron un electro de fuerza y nada. Me dijo que estaba bien, que estaba un poco nerviosa. He tenido un familiar también que ha tenido un problema de un tumor en la laringe y yo justo en ese momento estaba esforzando mucho la voz, trabajando con la voz y yo tenía los mismos síntomas. Yo fui al especialista y el estudio fue terrorífico, hasta que me dijeron qué era, me terminaron operando, pero hasta no saber el resultado. Yo pensaba que era lo peor. En una época no podía escuchar de alguien que estaba enfermo porque yo sentía los síntomas. No hay parte de mi cuerpo que no me he hecho estudios. Y gracias a Dios no me encontraron nada, pero yo iba específicamente a pedir porque tenía miedo de tal enfermedad. Yo necesito salir entre todos mis cosméticos y todas las porquerías que llevo, el celular, etcétera, etcétera, mi pastillero con la pastillita que es para el dolor de la panza, para el dolor de cabeza, lo elemental. Yo necesito, no voy a ningún lado sin eso. Muchas gracias, Analía, de verdad, gracias por tu testimonio, gracias por estar aquí. Gracias. Y gracias porque, de verdad, dicho como le dijiste, es el fiel reflejo de lo que le pasa a muchísima gente que seguramente está viendo el programa ahora. Se calcula que más de un 3 o un 4% de la población tiene trastornos hipocondríacos graves, ¿eh? Graves. No es la historia nada más de que me parece que me duele, no es la somatización banal que tengo de vez en cuando. No es lo mismo la somatización que la hipocondría, ¿no? De verdad, el hipocondríaco verdaderamente siente que le duele, ¿no? Siente que le duele y no está fantaseando ninguna cosa, está sintiendo verdaderamente que le duele. Y cuando siente que le duele, entonces cree que está enfermo. Y cuando cree que está enfermo, se pone mal de pensar que está enfermo. Todo esto genera un camino que es bastante razonable y bastante lógico y bastante comprensible y que de verdad tiene una secuencia bastante racional y yo diría bastante certera. Pero hay una salvedad para hacer. Quiero decir, lo que pasa dentro del hipocondríaco, sin que el hipocondríaco se dé cuenta, es que tiene una inversión de caminos. La preocupación porque está enfermo empieza antes, produce la enfermedad, que no es todavía física, y esta no enfermedad física, pero enfermedad al fin, produce entonces el tema concreto del dolor, que es registrado como la enfermedad a la que se consulta. El hipocondríaco recorre algunos cientos de médicos, a veces en los casos graves, algunos cientos de médicos por mes, y gasta muchísimo más dinero del que podría gastar en consultas médicas y termina generando una historia grave que a veces termina en una operación más o menos necesitada, más o menos imprescindible, más, digo yo, más o menos indicada. Si querías decir algo, ¿tu nombre? Sí, Edgardo. Edgardo. Sí.
Mire, yo a raíz de una depresión que tuve en el año 74, por lo cual necesité ayuda psiquiátrica, me empecé a cada vez que sentía después malestares físicos, sea la hora que fuera, la llamaba a mi esposa en aquel momento, para que llamara al médico o para que llamara al servicio domiciliario de mi obra social. Venía el médico, me revisaba, sí, me encontraba la presión alta, qué sé yo, y bueno, la angustia hacía que produjera miedo a tener algo, y realmente el médico no me encontraba nada, me daba un tranquilizante, se quedaba un rato, y a raíz de, en cuanto veía al médico yo ya me empezaba a tranquilizar. ¿Y qué te decía? ¿Cuál era la conclusión? Cuando el médico se iba, ¿qué te decía? Y nada, la angustia, la ansiedad. Fantástico, este es el punto, ¿no? Y esta es la primera cosa que quiero yo decir, y este es el error que yo quiero aportar. El problema de la hipocondría se complica muchísimo, se complica muchísimo cuando el médico dice lo que es la frase catastrófica, ¿no? Lo peor que le pueden decir un hipocondríaco. Lo peor que le puede decir un hipocondríaco es, no tenés nada. No tenés nada. Él o ella están sufriendo, él o ella están padeciendo lo que sufre, y viene alguien que es un experto y le dice, no tenés nada. En un primer momento esto tranquiliza, ¿no? Indudablemente, el hipocondríaco se tranquiliza cuando dice no tenés nada. Un minuto después empieza a dudar del médico. 2 minutos después empieza a pensar que tiene que hacer una segunda consulta para estar seguro. 3 segundos después está llamando a alguien para ver a quién puede consultar. 4 minutos después está viendo qué médico le puede diagnosticar algo a alguien, porque quiere ir a ver al médico que sí diagnosticó, no al médico que nunca encuentra nada, porque ese es descalificado por no encontrar nada. La historia del hipocondríaco se parece mucho a esto que dijimos alguna vez respecto de los celos, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos los celos y el control del otro no se agotan cuando el celoso no encuentra? Porque el celoso busca, porque si no encuentra no quiere decir que el otro no lo engaña. La única prueba que puede tener de que su búsqueda es concluyente es encontrando. Muy bien, el hipocondríaco jamás termina su búsqueda hasta que no le diagnostican algo, hasta que no consigue que alguien finalmente le encuentra algo. Así que esta respuesta médica muy usual, que el médico, por naturaleza médica, cree que es tranquilizadora, dice, ah, bueno, mi amigo, qué suerte, quédese tranquilo, usted no tiene nada. Esta respuesta es sumamente inquietante y no resuelve el tema. ¿Verdad, Analía? ¿Te pasa esto, sí? ¿Es así? Muy bien. Claro, vamos a preguntarle aquí a la señora. ¿Tu nombre? También hay médicos que dicen es psicológico y al paciente eso lo enferma, que le digan es psicológico. Sí, yo creo que este es el otro tema. Es psicológico puede querer decir muchas cosas. Cuando el texto de es psicológico es dicho desde el lugar peyorativo, en que en algunos colegas dicen es psicológico, yo digo, es peor ahora que no decir nada, ¿no? Porque es el equivalente de decir, vos estás un poco, ¿no? Claro. Tengo una pregunta de Ana de Avellaneda, pero primero está Gabriela, de acá del barrio de Constitución, de un canal, dice, doctor, ¿qué hacíamos con el dolor de panza? Porque me duele en serio. Ana de Avellaneda, que tiene 37 años, pregunta, ¿qué es lo que hace que te duela algo por el simple hecho de pensar que te duele? Jorge. Claro, la misma respuesta para las dos, Gabriela. Para Gabriela y para Ana, la misma respuesta. ¿Qué es lo que hace que te duela por el solo hecho de pensar que te duele? La primera cosa que tenemos que entender es que de verdad nosotros somos una unidad. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra psique, nuestro espíritu, es una misma cosa, ¿eh? No tenemos un cuerpo, somos este cuerpo. Y por lo tanto, cualquier cosa que nos pase en un área, nos pasa también en la otra, ¿eh? Básicamente uno podría pensar que hay 3 áreas de síntomas, que hay un área intrapsíquica, que hay un área corporal, que hay un área social. Pero cualquier cosa que nos pase en cualquiera de estas áreas está pasando en todos nosotros. Pensar que estoy enfermo es parte de esta enfermedad. Y por lo tanto, si la hipocondría consiste justamente en pensar que estoy enfermo, ¿cómo no voy a conseguir que me duela? La otra pregunta sería, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, hay muchas explicaciones para esto, hay mucho que ustedes podrían leer y encontrar. Pero quédense con esta idea. Básicamente hay dos formas de producir este dolor. La primera es, sin lugar a dudas, concentrándome claramente sobre un punto de donde estoy pesquisando por el lugar, a ver qué me duele en el cuerpo. Siempre hay un lugar. Yo puedo empezar a pensar ahora y recorrer mi cuerpo y decir, el talón derecho sobre el cual estoy parado me está doliendo un poquitito, ¿no? Y siguiendo la línea, digamos así, de lo que significa el peor pensamiento hipocondríaco, pensar, a lo mejor tengo cáncer, ¿no? En el dolor. Y yo digo, a lo mejor tengo cáncer, a lo mejor... ¿Qué tendrá de mejor? Pero esto es lo que a veces el hipocondríaco piensa, ¿no? A lo mejor, no piensa a lo peor, dice a lo mejor tengo cáncer. Y yo digo, si buscamos, vamos a encontrar algo. El segundo mecanismo es, me parece que me duele un poquito acá, ¿no? A ver cuánto me duele, a ver, sí, me duele. Y estoy todo el día tocándome a ver dónde me duele, y al final empieza a hinchárseme, ¿no? Y yo, uy, yo sabía que algo pasaba acá, ¿no? Y sigo tocándome a ver cómo hago, y al final me produzco de verdad, y muchas veces me produzco una lesión
seriamente me la produzco, estar pendiente de si tengo carraspera y estar tosiendo todo el día, rascarme la nariz, ponerme gotas en los ojos, ponerme gotas en la nariz porque en realidad no puedo respirar bien, conduce a una parálisis rinítica, que obviamente es un trastorno serio y una enfermedad grave, y que en realidad no tenía un origen básico fisiológico, ¿no? Así que de verdad, hay mucho para decir, ¿no? Sí, vamos a empezar por aquí, por la señorita, claro. Mi nombre es Lorena. Lorena. Yo quería saber, con respecto a lo que decías recién, la automedicación, porque es un tema bastante emblemático. Este es el tema básico que perjudica mucho al hipocondríaco. El hecho concreto de que haya acceso a la medicación y que en realidad uno tome la medicación que le hizo bien al otro que tenía la enfermedad que yo no tengo, quizás sea absolutamente contraproducente y termine produciendo la enfermedad que temo, ¿no? Cuidado porque detrás de muchos miedos hay un deseo encubierto, ¿no? Desde muchas líneas el hipocondríaco en realidad teme estar enfermo, en última instancia porque en alguna medida y en algún lugar desea también estar enfermo, misteriosamente, ¿no? Sí, ¿cuál es tu nombre? Elsa, Jorge. Yo fui hipocondríaca. Me dolía hasta el dedo del pie. Mi marido todas las mañanas me preguntaba, ¿qué te duele hoy? Me estoy tratando y ya no soy más hipocondríaca. Yo creo que se puede de verdad trabajar sobre hipocondría. Hay mucho para hacer. De verdad, quizás un terapeuta puede ayudar, quizás trabajar personalmente con uno puede ayudar. A veces hay algunos pacientes hipocondríacos que encuentran mucha ayuda en el yoga, mucha ayuda en la meditación y muchas veces hace falta un tratamiento médico un poco más importante. Sí. Liliana es mi nombre. Claro. ¿Cómo se hace para vivir con un hipocondríaco? Te voy a contestar. Con gran dificultad se hace. Yo, primero que nada, hay que entender que la pregunta es una pregunta de por sí bastante difícil de contestar, porque tengo que contestarte, tengo que decirte a vos en casa también, que la verdad es que la pregunta es cómo se hace para vivir con alguien que padece una enfermedad. Quiero decir, la verdad es que vivir con alguien que padece una enfermedad siempre es una complicación. Es de suponer que en realidad si amás a esa persona, es de suponer que si de verdad te importa lo que le pase, vas a acompañar a una enfermedad. La primera cosa que te digo es, por favor, comprende que esa persona está enferma. Comprende que esa persona no le sirve que le digas, viste, el doctor dijo que no tiene nada, ¿por qué te seguís quejando ahora? Esto no es comprensión, esto no es apoyo. La verdad es que hace falta que puedas comprender que él de verdad cree que le está pasando algo, que de verdad quizás esté asustado. Hace falta ser capaz de acompañar, hace falta ser capaz de comprender. Y sobre todo, creo yo, a veces es bueno tener información, ¿no? Yo recomiendo siempre a las parejas, a los familiares, a los hijos de alguien hipocondríaco, que busquen información, que se ocupen de informarse, porque de verdad esto es una enfermedad, y en esta enfermedad la historia de acusar al otro de que está enfermo no cura a nadie, ¿no? ¿Está claro? Sí, decime. Si tiene cura, sí. Muchos hipocondríacos se encuentran, pero te voy a dar una demostración concreta de que tiene cura, ¿eh? Presta atención. ¿Se cura esto? Sí, se cura. ¿Ves? Ahí está. Mira, más demostrado que esto, imposible. Lo teníamos acá puesto sobre la marcha. Sí, claro. ¿Tu nombre? Alejandra. Alejandra. ¿Cuál es entonces el origen de la enfermedad? Esto, si uno supiera los orígenes de estas enfermedades, sería realmente genial. Yo puedo decirte algunas cosas, ¿no? Puedo decirte que el hipocondríaco muy posiblemente rellene de su atención respecto a su propio cuerpo algunos huecos que encuentra. Y puedo decirte y presumir que estos huecos son afectivos. Y puedo decírtelo porque creo que siempre los huecos son afectivos. Y puedo decirte que en realidad está desplazando esta necesidad de la atención de los otros a sus médicos. Y que está desplazando la necesidad de ser acariciado por la necesidad de ser investigado. Y que está desplazando su necesidad de estar en la cama con alguien, estando en un quirófano con un cirujano, digamos. Podría interpretar hasta el punto de vista infinito, ¿no? La verdad es que siempre detrás de cada neurótico hay una necesidad afectiva. Y siempre esa necesidad afectiva esconde un temor. Y siempre, y esto es mi opinión personal, pido disculpas, el temor es el miedo a ser abandonado, el miedo a no ser querido, el miedo a quedarme en soledad abandonado a los demás. El hipocondríaco, de alguna manera, que no lo sabe, está tratando de llamar la atención para sentirse querido. No es que está haciendo que se enferma para llamar la atención, ¿eh? No es esto, no se equivoque, ¿eh? Esto le está pasando de verdad, y él tiene una enfermedad. Esa enfermedad es creerse enfermo, esa enfermedad produce ese dolor, y ese dolor es absolutamente objetivable y absolutamente registrable. Quizás sea importante que usted sepa y recuerde esto, ¿no? No alcanza con darle al hipocondríaco, al verdadero enfermo hipocondríaco, todo su amor y toda su comprensión. A veces es necesario también tratamiento médico, tratamiento terapéutico, a veces inclusive, muy pocas, pero a veces es verdad, se necesita tomar medicación. El manejo de un hipocondríaco es bastante difícil, sobre todo en estos tiempos que corren, ¿no? Tiempos donde, por otra parte, y en la medicina, y ya no para culpar a los médicos que dicen usted no tiene nada, sino para culpar a la sociedad que de alguna manera genera esto, está de moda en Argentina y en el mundo los juicios de mala praxis a los médicos.
Y la protección a los juicios de mala praxis de los médicos ha motivado un alto perjuicio para los pacientes. Los pacientes están claramente perjudicados por la actitud que tienen que tener los médicos para cubrirse de algunas cosas. Usted va al médico, usted le dice, doctor, mire, yo tengo un dolorcito acá, me duele de vez en cuando, ¿puede ser cáncer? Ah, dice el médico, no le puedo decir, vamos a tener que hacer todos estos estudios. Y usted ya está persiguiéndose en la cabeza pensando si de verdad no tiene, ¿verdad? Y cuando termina de hacerse todos los estudios, el médico dice, mire, por ahora no, pero la verdad que no se lo puedo asegurar. Y usted se desespera. ¿Por qué hace esto el médico? Porque tiene mucho miedo de que mañana usted tenga una patología y lo acuse y le haga un juicio de mala praxis por no haberlo diagnosticado. Esta idea de los médicos que tienen que protegerse de las historias terribles que de alguna manera pasan en esta industria del juicio de mala praxis motiva que los pacientes hipocondríacos terminen siendo muy maltratados, muy mal atendidos y a veces con prácticas médicas que no necesitaban, ¿no? La tercera cosa, última, que hace falta para perjudicar este tema es cómo la historia de las obras sociales, que permiten que uno recomiende y pida análisis que no son necesarios, genera un exceso de información médica, un exceso de análisis no realizados, un exceso de estudios que no hacen falta y que en realidad contribuyen a que el paciente hipocondríaco no pueda de verdad serenarse. Meta todo esto en una bolsa, ejercítelo y bátalo un poquito con el estrés concordante, con las conductas que vienen, con las enfermedades nuevas, con el susto que nos leemos en alguna noticia que vemos en los diarios, el cóctel está completo. Y si usted tenía alguna pequeña tendencia hipocondríaca, obviamente termina desarrollándola absolutamente, ¿no? Sí, vamos a la señora, que su nombre es... Mi nombre es Marta. Siempre va acompañada de dolor esta enfermedad, porque clínicamente a uno la pueden encontrar bien, no tiene nada, pero yo me siento mal. Sí, esto decía un paciente mío, ¿no? Los análisis dan lo que quieran, pero yo me siento mal. El paciente se siente mal, dolor o no dolor, siempre se siente mal, y cuando se siente mal, algo le está pasando. Lo que hay que entender es que tiene algo, aunque ese algo no esté manifestado, en algo que se pueda detectar clínicamente en un análisis. Sí, claro. Yo quería saber si para que una persona pueda ser hipocondríaca necesita un receptor de alguien que reciba esa angustia que tiene la persona. Yo te contesto tajantemente que sí. Lo que pasa es que ese receptor no siempre está indicado afuera, ¿no? Este receptor puede estar fantasiado. La dedicación de mi enfermedad y mi patología puede ser a mi madre que murió hace 10 años y a la que no veo, quiero decir. No necesariamente ese alguien es alguien objetivable afuera, ¿no? Cuando hay alguien objetivable afuera y está dirigido hacia alguien, se parece mucho más a una manipulación que una enfermedad hipocondríaca. Un hipocondríaco puede vivir solo y puede ser un hipocondríaco liso, llano, concreto, declarado y absoluto, ¿no? Basta ver las películas de Woody Allen donde él se ríe de su propia hipocondría, que es real, y uno entiende muy bien cómo sufre y qué padece en todas estas cosas, ¿no? Vamos a la señorita que se llama... Silvina. Silvina. Yo quería saber qué pasa cuando hay un familiar que diagnostica sin permitir a una persona que siente un dolor que quizás es real, la diagnostica como hipocondríaca y no permite ni siquiera la consulta. Esto es una distorsión, ¿no? Así como es grave decirle a un paciente que no tiene nada, así es grave también ponerle el cartelito de hipocondríaco a alguien que quizás esté padeciendo algo, ¿no? Una de las cosas que le pasan a los hipocondríacos, de las más graves que le pasan, es que el hipocondríaco siempre dice, bueno, la vez pasada no tenía nada, pero ahora cuando tenga nadie me va a creer. Y empieza a hacer un círculo vicioso de la ansiedad que hace que cuando tenga no va a creer y ahora no sabe si de verdad denunciar que lo tiene porque siente que está hartando a su familiar, siente que el médico además lo va a cansar, porque no se olvide que el hipocondríaco empieza a ir al médico con sus familiares, después los familiares se cansan, después se cansa el médico, después se cansa él de ese médico y busca otro médico y el cuento es de nunca acabar. Yo creo que el hipocondríaco, hay que entenderlo, sufre mucho de verdad. Así que seamos cautelosos cuando alguien tiene esta enfermedad, cuando de verdad aparece el hipocondríaco y está a punto de decirle, prueben de decirle, te aviso que a mí me duele mucho la cabeza. No importa, a mí no me duele más la panza. Bueno. Ahora me duele la muela. ¿Ahora que te duele? La muela. Que está en la cabeza, casualmente. Muy bien, claro. Porque en realidad esta es la historia, ¿no? Con pacientes hipocondríacos, cuando uno dice, ¡ah! Y el otro dice, decímelo a mí. No hay remedio, ¿no? Hay una historia de un eco, se llama así, un eco sintomático que produce de verdad casi un espejo de la sintomatología. Antes de culminar el programa de hoy, una recomendación, en este caso el libro de Adriana Schnake, La voz del síntoma. ¿Por qué este libro, Jorge? Este es un libro maravilloso escrito por una mujer genial, que es una chilena que los terapeutas conocemos como la Nana, y que es la mujer que de alguna manera trajo la Gestalt a la Argentina. Pero este libro sobre todo es la expresión del trabajo de los últimos años de la Nana Schnake a través de pensar en las raíces de la somatización, las raíces de la hipocondría, las raíces de lo que el síntoma quiere decirnos cada vez que el síntoma aparece. Quiero decir, ya que tenés el dolor de muela, ¿a quién querrás morder?
No sé. ¿Me contás un cuentito? Por eso me pasa claro. el dolor. No, claro. Te cuento un cuentito Chantaje. para que te des cuenta de cómo funcionan las cosas de los dolores. Mira, un hipocondríaco es alguien que está buscando en su cuerpo y en su enfermedad la solución de algo que en realidad no está encontrando. Y hace acordar mucho a este cuento que creo que alguna vez conté, pero que me parece que viene tan al cuento que lo voy a contar de nuevo, de este borracho que está buscando la llave alrededor del farol y que lo busca, y lo busca, y lo busca, y lo busca, y busca la llave, y busca la llave, y busca la llave, hasta que aparece un policía. Y le dice, ¿qué le pasa? Dice, no encuentro la llave porque no puedo abrir la puerta de mi coso sin la llave. Y el policía dice, bueno, yo lo ayudo. Y buscan, y buscan, y buscan durante 2 horas más la llave. El policía finalmente no encuentra la llave y dice, mire, no la encontramos, ¿estás seguro que la perdió por acá? El borracho dice, no, la perdí acá a 2 cuadras. Dice, ¿por qué la busca acá? Y porque acá hay luz. Ojalá nos encontremos la próxima vez y ojalá nos demos cuenta que la hipocondría es una manera de llamar la atención en un lugar donde yo puedo controlar las cosas. Empecemos a pensar en nuestra verdadera salud y no en nuestra verdadera enfermedad, ¿sí?